Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Hoy vamos a hablar sobre la familia. Quiero que veamos rápidamente unos aspectos en torno a qué es la familia, para qué sirve, cómo se construye y al último como un consejo en general para la familia. Vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a ir a Lucas 8 del versículo 19 al 21, por favor. Lucas 8. Amén. 8 ¿qué? 19. Nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Dice: la mamá y los hermanos de Jesús querían verlo y no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Entonces alguien le avisó: tu mamá y tus hermanos están esperando afuera y quieren verte. Pero Jesús les respondió: mi mamá y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Bendito Dios, grande Padre Celestial, te suplico que sea tu Santo Espíritu hablando a través de tu siervo, que podamos aprender y comprender lo que tu palabra quiere enseñarnos, que al salir de este lugar no seamos los mismos, sino que el poder de tu palabra haya transformado nuestro corazón, nuestro entendimiento y nos haya hecho unas personas más aceptas delante tuyo, unas personas que te agradan a ti porque cumplen lo que tu palabra dice. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Podemos tomar asiento. ¿Qué es la familia? Entonces, la familia pareciera que fuera lo que normalmente nosotros conocemos como nuestros padres, hermanos, sobrinos, tíos, primos, y lo remontamos muchas veces a la cuestión de los genes, una cuestión genética. Los sociólogos están de acuerdo en algo, y es que la familia es la base de la sociedad. ¿Por qué se relaciona esto? Porque leíamos al principio a Abraham, porque leíamos cuando Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, yo haré de ti una gran nación. Porque las familias son las que conforman esa idea de nación. Algo tienen en común los árabes, algo tienen en común los hebreos, algo tienen en común pues los pueblos griegos, por ejemplo, todo Occidente, los pueblos chinos. Y es que esos son nacionales, no es como el estado del Ecuador. El Ecuador es un estado plurinacional, no es un estado de una única nación. ¿Por qué? ¿De dónde vienen los israelitas? De Israel. ¿Sí? Sabemos que todo lo que se considera como los árabes viene de uno de los hijos de Abraham. Sabemos que los griegos les dicen los hijos de Helena o la Hélade, porque vienen de esa renombrada historia que conocemos de Helena de Troya, por la cual hubo la guerra de Troya. La familia se configura entonces a partir de que provenimos de un mismo padre o una misma madre, y así se configuran las grandes familias, y esto va a dar paso luego a clanes, y luego a tribus, y luego a naciones. ¿Sí? Es decir, vamos configurando nuestra sociedad a partir de eso. En nuestro caso latinoamericano, nosotros tenemos una mezcolanza que se pierde un poco ese proyecto, y por lo tanto en Colombia yo no me atrevería a hablar de un proyecto nacional, sino también de un proyecto plurinacional. O sea, tenemos familia de todo lado. Mi apellido viene de Boyacá, pero también viene de Italia, y en medio de esa mezcolanza estaba uno acá que es Rolo, medio con sangre santanderiana. Bueno, en fin, hay un poco de cosas acá. Acá es otra cosa, pero en general, cuando nosotros ahorita hacíamos el ejercicio, todos dibujábamos, tal vez a excepción de mi papá, aunque también lo hizo, pues nuestros padres, pues en el caso de los que ya tienen hijos, nuestros hijos, nuestros hermanos, lo que llamamos comúnmente el núcleo familiar. Yo les quiero leer una definición que da Niklas Luhmann. Niklas Luhmann, un sociólogo alemán, dice que en su opinión la familia debe ser considerada como un mediador universal de las relaciones sociales, que a su vez tiene un carácter autorregulador o autopoiético,
Por eso todas las relaciones sociales mantienen una relación primordial respecto a la familia en cuanto constituye una de sus respectivas condiciones de posibilidad. Nada en la sociedad humana nace fuera de la familia, pero a la vez la institución familiar también es el lugar privilegiado entre el cruzamiento del conjunto de las relaciones sociales que a su vez hacen posible una relación de mestizaje de competencias recíprocas sin que esta modulación sea en ningún caso indiferente. En concreto, la familia es el lugar primordial donde confluyen las relaciones entre géneros, entre generaciones, entre parentelas y grupos sociales de procedencia muy distintos. No es algo muy complejo, ¿no? Define una familia como una cosa supremamente grande y uno dice como que no era mi papá y mis papás y mi hermana, y no era solamente eso. No, la familia es, y lo voy a hablar desde un punto de vista sociológico, es donde nosotros básicamente aprendemos todo lo que nos va a servir para la vida. Esa es una frase como muy de cajón también, un viejo dicho, donde lo que uno aprende en casa, pues eso es lo que le va a servir a usted para toda la vida, ¿no? Y dicen, yo no le voy a poder dejar a usted nada en esta vida, solo lo que pueda. En fin, todos esos dichos que nosotros sabemos y que es importante conocer que esa es la familia. La familia es donde nosotros vamos a aprender. ¿Y qué vamos a aprender? Básicamente tres relaciones. A mantenernos en las relaciones sociales de tres maneras. A mi amiga Laura, que le gusta un poco lo estructuralista, nos vamos a volver funcionales para la sociedad. Eso es la familia, el lugar donde nosotros nos volvemos funcionales para la sociedad. Por eso, dice Luhmann, no va a haber un lugar, no va a haber una esfera, no va a haber una relación social que no surja al interior de la familia. Por eso la pregunta que yo les hacía, ¿estamos conformes con la sociedad en la que vivimos? Y el viejo dicho que dice, la educación empieza por casa. Es decir, el gran cambio que hay que brindarle a la sociedad está al interior de las familias. Laura decía, tal vez yo no estoy conforme con los comportamientos de mi propia familia. Yo quisiera que también ellos fueran distintos, no solo la sociedad, sino que mi familia misma fuera un poco distinta. Y ahí está el punto. Tres relaciones, entre géneros, entre generaciones y entre parentelas. Entre géneros, mujer, hombre, bueno, yo vi que le quiero meter un poco más de cosas, pero bíblicamente sabemos que nos referimos a mujer y a hombre. Entre generaciones, pues abuelos, padres, hijos y ahí para abajo, sobrinos. Así los sobrinos sean mayores, el tío siempre va a ser representado como alguien superior, ¿sí? Y entre parentelas, entonces empiezan a haber mezcolanzas. Entonces la familia que nos presentaba Caro era una familia donde aparecía alguien que salía de esos genes, que era precisamente Daniel. Pero en las que presentaban mis papás también, o sea, no estaban los papás de ellos, estaba la mamá de mi mamá nomás, pero no estaban los hermanos de ellos, era otra persona de otra parentela con lo que se empezaba a formar. Es decir, la familia, ¿qué es en últimas? La familia es la base que va a configurar la sociedad que tenemos. Y a partir de la pregunta que yo hacía, creo que la conclusión es, no estamos conformes con la sociedad que tenemos, ¿sí? Sea porque pensamos que hay que hacer grandes cambios o pequeños cambios, en general no estamos conformes con la sociedad que tenemos. Entonces, no estamos conformes con el modelo de familia que nosotros tenemos. Y claro, todo el mundo defiende su familia, pero cuando mira la familia de otro va a decir, no, pues, esa familia es disfuncional, ese término que se utiliza tanto y que hoy en día es difícil que no exista ese tipo de familias disfuncionales. ¿Cuál es la base de la familia?
Y voy a primero hablar de toda esta parte sociológica, porque a veces nosotros decimos como, pues, la Biblia como que no tiene un peso científico, como que no tiene un peso que en verdad con el cual yo le pueda salir a decir algo a alguien, ¿sí? Eso para los creyentes, para los que creemos, pero la gente de afuera, ¿qué va a poder creer algo así? Volviendo a Luhmann, él va a decir, si cambiamos el concepto de amor, se debe cambiar el concepto de familia. De igual modo que la pervivencia de un determinado saber va parejo a la vigencia de un determinado sistema social, también la satisfacción de las propias necesidades humanas, como es el amor, está ligada a la configuración de determinadas instituciones, como es la familia, que a su vez generan un determinado sistema de diferenciación funcional, en términos de género, de generaciones y en relación con otras parentelas. La base de la configuración familiar es el amor. Qué curioso, no lo dice gente que no cita la Biblia, pero sabemos que la Biblia también nos va a hablar de esto. ¿Y por qué nos va a hablar de esto? Y es a un punto, me voy a adelantar un poco y es a lo que quiero llegar, pero para que vayamos centrándonos en el propósito, y es: Cristo revolucionó el concepto de amor y por tanto revolucionó el concepto de familia hace más de 2000 años. Y sociólogos han venido hablando de esto más o menos desde los 40, 60, 70. Han venido hablando de que la familia se ha venido transformando. Entonces van a decir, se ha reconfigurado el concepto de amor. Y ellos dicen cosas como, ya no existe ese concepto de amor romántico, o más bien el romanticismo trajo consigo una nueva manera de mirar el amor, ¿sí? Antes era la época, pues, caballeresca, donde el soldado salía en su jinete a rescatar doncellas, y empiezan a aparecer otras configuraciones donde empieza a importar un poco más el otro, y empiezan a aparecer las novelas románticas, y se empieza a sufrir por el amor, y hay que encontrar compatibilidades, y empieza a parecer que las mujeres también empiezan a tomar un poco de decisiones, y se empieza a reconfigurar la idea de amor. ¿Sí? Ya no es ese amor un poco de yo necesito tener familia porque sí, o sea, porque la sociedad me implica que yo tenga que tener familia. Yo no soy hombre si yo no tengo hijos, si yo no soy mujer si yo no tengo hijos, y mi rol va a ser mantener esa familia, y mi rol va a ser educar esa familia y mantenerla dentro de un hogar. Ir a trabajar el hombre, la mujer en la casa, en fin. Y empiezan a configurarse todo lo que, diferentes conceptos del amor, y empieza a reconfigurarse lo que es la familia. No es raro que hoy en día, tal vez Colombia, por ser un país todavía muy conservador, un país muy tradicionalista, todavía consideramos la familia así, pues los más cercanos, nuestros parientes primarios. Pero si ustedes ven otras sociedades, la familia ya no se considera eso. Ustedes ven y épocas familiares, Navidad es la época más familiar de todo el mundo. Ahora, ¿con quién pasa Navidad? Normalmente una sociedad como pues la estadounidense, por ejemplo. Ellos no la pasan con padres casi, huyen, ¿no? Hay películas hasta graciosas de cómo nos escondemos de tus padres y de mis padres para no ir a pasar Navidad con ellos, cómo la pasamos entre los dos, con los amigos. Se empieza a reconfigurar ese concepto de familia. ¿Por qué? Por las distancias, porque ya no aprendemos nada, o sea, quien nos va a enseñar cómo, o sea, ese factor funcional en cuanto a generaciones, en cuanto a género, en cuanto a otros, van a ser otro tipo de grupos que no necesariamente tengan que ver con el ámbito genético. Ahora, ¿para qué sirve la familia? La familia satisface las necesidades básicas más elementales. Eso hace la familia. Si alguien tiene necesidad de comer, por ejemplo, cuando uno es niño, pues lo ideal es que la familia sea quien se la satisfaga, ¿sí? O sea, ¿uno dónde come, mejor dicho? Pues en casa, con la familia, ¿sí? Cuando uno
Bueno, pero no solo necesidades materiales, porque está la necesidad de un espacio, un techo, como llamamos la casa, sea en arriendo, sea propia, donde sea, eso también se logra satisfacer es con la familia, pero también hay otro tipo de necesidades, por ejemplo las necesidades afectivas. ¿En dónde se suple? ¿En dónde uno dice, vea, todo el mundo me puede faltar, menos es mi familia? Pues es ahí, en ese seno familiar donde nosotros normalmente logramos satisfacer esas necesidades que tenemos, más allá de solo las materiales, sino en general todas las necesidades que tenemos. Es decir, que si nosotros decimos que las familias no funcionan, no podemos decir que las necesidades humanas están satisfechas. Por más de que seamos el Estado más socialista, comunista del mundo, por más de que seamos la sociedad más libre de mercado, ni el mercado ni el Estado va a lograr satisfacer las necesidades que le corresponden a una familia satisfacer. ¿Sí? Por más de que sea el Estado el que le dé la educación, la comida, va a haber otro tipo de necesidades más allá de las materiales, insisto, que no permite que ningún sistema logra satisfacer. Lo otro es que la familia nos da la vigencia de un determinado sistema social. Decía yo, Colombia tiene sus particularidades. La familia colombiana no tiene nada que ver con una familia estadounidense, ni nada que ver con una familia holandesa, ni nada que ver con una familia española. Las familias son totalmente distintas porque nuestros sistemas sociales son distintos y quienes van a configurar o van a mantener ese sistema social vigente van a ser el tipo de familia que nosotros tenemos. Y por último, la familia sirve, como ya lo he dicho también, para educar, ¿sí? En torno a la sociedad en general, cómo soy yo frente a las sociedades, bueno, y cómo yo me voy a reproducir dentro de esa sociedad. Entonces, hay un dicho muy común, que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero peor aún, quien conoce la repite todavía. Entonces, hay unos patrones grandes que dentro de nuestras familias repetimos, tal vez porque no hacemos el análisis o sencillamente porque ese es el tipo de sociedad que nos gusta o en el que nos enseñaron, no soñamos con nada mejor, no nos atrevemos. Bueno, las razones pueden ser múltiples, pero el caso típico del hombre que vio que a su mamá le pegaba a su papá y aunque detestaba a su papá porque le pegaba a su mamá, consigue esposa para seguirle pegando. Eso es un caso típico, ¿sí? Y le puede pegar a su esposa y seguir detestando a su papá, ¿sí? Porque detestó eso. Bueno, pues seguimos reproduciendo cosas. Otro caso, hoy en día está muy en moda el alimentarse sano. Y el alimentarse sano no es el almuerzo colombiano corrientazo, el papa, arroz y carne, ¿no? Pero, ¿qué hizo un papá? A mí me alimentaron con papa, arroz y carne y sopa y aquí estoy. Entonces, ¿usted por qué no va a poder comer papa, arroz y carne? ¿Sí? Repetimos nuestra historia, o sea, es algo tenaz, pero nos pasa. Es a veces frustrante, pero nos pasa. Y lo peor es que nos va a seguir pasando mientras nosotros no seamos conscientes de que queremos un cambio y que luchamos por unas cosas distintas. Bueno, en fin. Y así ustedes pueden ver que las mañas, si se quieren, las maneras que tienen sus padres, las tenían sus abuelos y muy seguramente las van a tener ustedes. Eso es algo muy normal en nuestra sociedad. Ahora, ¿cómo construimos una familia? Y dice Oscar, pues yo ya tengo la solución. Lo invito de hoy en 8 días y me muestro cómo se constituye una familia. La familia nuestra, y esto yo sé que es un punto duro para todos nosotros, es la iglesia. Esa es nuestra familia. Y es re duro que el mismo Cristo, en Lucas lo mencionan suave, pero en los otros pasajes, en los otros evangelios mencionan como ellos querían como ir a quitarlo del lugar, como decían, este está como loco, ¿qué le dais que predicando y estas cosas, ahora se creéis que Mesías, como que vamos a quitarlo. Y
Él dice, no, un momento. Mi madre, mis hermanos y mis hermanas, dice, señalando a los discípulos, son los que hacen la voluntad de mi Padre, las que la escuchan. Y es duro para nosotros, porque el único que considera una familia así entre nosotros, a grandes rasgos, y no estoy juzgando ni nada, sino de la evidencia del ejercicio que hicimos, pues es mi papá. Yo también hubiera dibujado muy seguramente a mi familia de sangre. ¿Y por qué es importante que sea la iglesia nuestra familia? Porque quien nos tiene que enseñar cómo comportarnos de generación en generación es la iglesia, es la palabra de Dios. Es a partir de nuestros hermanos en Cristo. Y eso tiene un principio de autoridad. Yo insisto mucho con eso, tal vez algunos me han escuchado, que en la iglesia existen unos hermanos mayores y otros hermanos menores, refiriéndome a la gente más madura espiritualmente con respecto a la más nueva, la que todavía no ha alcanzado cierto grado de madurez espiritualmente. Los hermanos mayores tienen una responsabilidad de enseñar, ¿o no es así? O porque hay pastores, o porque hay líderes, o como lo quieran llamar, siervos, bueno, en fin, que son unas personas más maduras y que se encargan de instruir a las otras personas en torno a las autoridades como Dios, como la palabra de Dios, en torno al género, que eso es supremamente importante. Quien nos enseña cómo es un verdadero hombre debe ser la palabra de Dios, cómo es una verdadera mujer es la palabra de Dios. Yo he escuchado, bueno, hay dichos de abuelas como, mi hijita la que no muestra, no vende. Bueno, qué pena, la palabra de Dios no me dice como, venga que usted es una especie de mercancía que necesita meterse en una vitrina para poderse vender. No, por el contrario, ¿no? O sea, debe ser virtuosa, debe ser sabia, bueno, un poco de cosas que nos hablan respecto a cómo debe ser una verdadera mujer, pero también a cómo debe ser un verdadero hombre. Y eso nos lo va a enseñar la palabra de Dios. Y cómo comportarnos también con otros. Y dice Hechos, y la iglesia tenía, o los hermanos tenían favor para con todo el mundo. Le hacían el bien a todo el mundo. Si uno revisa la vida de los primeros cristianos, de los primeros mártires, y va a ser así. Era gente que todo el mundo los quería porque eran muy buenos, bonachones diríamos hoy en día, pero los detestaban por el simple hecho de seguir a Cristo. Porque es importante que sea la iglesia nuestra familia. Porque si nosotros queremos una nueva sociedad, una sociedad distinta, necesitamos nuevos tipos de familias que se configuran al interior de la iglesia, y necesitamos ver a la iglesia como nuestra familia. Ya voy a hablar un poco sobre cómo se constituye una familia. Entonces, lo que uno puede ver es que una familia tiene comunes experiencias. Por eso yo les decía, ¿tienen algún recuerdo? Claro que sí. Decía un teólogo, uno puede llamar amigo a alguien una vez que le dice, ¿se acuerda qué? ¿Se acuerda de? Yo soy muy amiguero y me puse a reflexionar sobre eso. Y es verdad, o sea, uno cuando no conoce a alguien, ¿qué empieza a hacer? A preguntarle, ¿cómo te llamas? ¿Y dónde vives? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y cuál es tu color favorito? Y no sé qué. Vea, les aseguro que yo les puedo preguntar cuál es el color favorito de su mejor amigo y seguramente no se lo saben. Pero ustedes sí me pueden decir, vea, con mi mejor amigo estaba el otro día en tal parte y nos pasó tal cosa. Y el otro día nos pasó tal otra cosa. Vea, usted no puede saber cuál es el color favorito de su papá o de su mamá, de su hijo o de su hija. Pero estoy seguro que sí puede acordarse de cosas de ellos. Y puede decir, no, es que yo recuerdo cuando mis hermanas venían y todos en la finca nos podíamos reunir y la pasamos muy bueno.
Pero usted no tiene ni idea si a su hermana le gusta el blanco, el azul, el moradito, si le gusta el arco iris completo, no tiene ni idea, pero es su familia. Lo mismo pasa en la iglesia. Nosotros ya compartimos la mejor de la experiencia, y es haber sido redimido por la sangre de Cristo. Solamente los hermanos en Cristo pueden compartir esa experiencia con nosotros. No importa que su mamá lo ame mucho, o su papá, o que usted ame mucho a su mamá o a su papá. Ellos no pueden compartir esa experiencia, exceptuando que sean hermanos en Cristo, de saber qué es el arrepentimiento y qué es sentirse limpio por la sangre de Cristo. Ese recuerdo que usted tiene, entre todos nosotros lo comprendemos. Todos nosotros sabemos qué es esa experiencia. Y pasa que cuando uno llega a un grupo de amigos, un grupo de familiares, y todos se conocen, y unos con leche, y empiezan a recordar algo y se ríen de una cosa tal vez que no tiene sentido, pero para ellos, por la propia experiencia que vivieron, tiene sentido. Ay, ¿se acuerda el día tal? Entonces usted dijo, y no sé qué. Y uno queda como, no entiendo. Y hay que vivirla para gozarla, ¿no? Nosotros ya compartimos la máxima experiencia que podemos tener en común es esa, pero también es un mensaje para que como iglesia empecemos a compartir más experiencias, para que cuando nos pregunte alguien, ¿se recuerda algo con su iglesia? Y hoy Laurita me decía, ¿te acuerdas en tal cita con Dios? Yo le decía, ¿cuál de todas? No, tal, no, entonces ahí pasó no sé qué decir. Tenemos experiencias en común. El verdadero parentesco, y acá es cuando se empiezan a desconfigurar las familias genéticas, también tiene que ver con un interés común. Debemos tener intereses en común. Por eso se desconfiguran las familias, ¿sí? Uno puede pelear con los primos, como yo, porque tiene intereses totalmente distintos, ¿sí? Políticos, religiosos, bueno, en fin. A veces hasta contrarios, o sea, opuestos, ¿sí? Que se repelan. Y así se empiezan a veces los padres tienen unos intereses totalmente distintos de los hijos. Ah, no, pues ya soy mayorcito de edad, ya no sé qué. Chao. ¿Sí? Porque mis intereses no son estos en la vida. De eso sobran también historias y sobran películas y todo lo que ustedes quieran, que han visto donde los intereses no se comparten. Y empieza uno a configurar familias. No sé si todos han sentido, no, es que ustedes son como mi familia. Les he dicho que decimos mucho pero que cuando se siente es porque es verdad. Yo siento, por ejemplo, al seminario y a la comunidad del seminario como mi familia, y lo he expresado muchas veces, porque allá tenemos entre eso un interés en común. Y es muy claro, el interés pues es una comunidad académica, queremos todos aprender de la palabra de Dios, servirle a Dios. Hay intereses en común. La iglesia tiene un interés en común, y es cada vez ser más como Cristo. Cuando uno tiene un interés en común, diferente a lo que enseña la teoría de la evolución, la biología, existe la cooperación y la colaboración. Las especies no andan compitiendo, sino andan colaborándose. Y en la vida es lo mismo. Si uno está entre una manada de leones, pues hay colaboración. De vez en cuando aparecerá un Simba que dice, hey Scar, yo quiero ser el rey. No ocurre siempre. Hay colaboración para alcanzar esos intereses, para llegar, para lograr a esos intereses, para caminar por esos intereses. Nosotros, como cristianos, tenemos un interés, cada vez ser más como Cristo. Y hay colaboración entre los hermanos. Debe existir esa colaboración. Si no existe, tenemos que revisarnos como iglesia y empezar a colaborarnos como hermanos. Las familias genéticas a veces también tienen un interés, que los hijos sean profesionales. Ese es el gran interés ahorita de las familias colombianas. Y se colabora. Entonces, usted que tiene trabajo se paga su universidad y lo que entre el resto logremos conseguir, le ayudamos a pagar al otro que lo tiene. El que ya logró salir le ayuda a los menores.
En el caso de mi mamá, por ejemplo, que eran 13 hermanos, los mayores tenían que ayudar a los menores a su estudio del colegio, porque en ese momento el gran ideal era ser bachiller. Entonces lo ayudan con los útiles, los cuadernos, bueno, las cosas que se necesitan. Está pendiente, va como a la entrega de boletines, las notas, esas cosas que se necesitan. Lo mismo, en la iglesia debe existir, y cada uno de nosotros debe existir, tener unas metas espirituales. Mi propósito es dejar el orgullo. Bueno, si hay un hermano mayor en la iglesia que ya ha sufrido eso, que ya ha logrado, ya ha dicho, bueno, Dios mío, puede que no sea la persona totalmente libre de orgullo, pero creo que he superado ciertas fases de ese orgullo, puedo ayudar a otros a superar su orgullo, y me comprometo con eso. También el parentesco, la familia verdadera, tiene que ver con una obediencia común, y por eso les hablaba de Elena, les hablaba de Abraham, les hablaba de Isaac, porque eran o sociedades matriarcales o patriarcales, es decir, lo que dice el patriarca se hace, o lo que dice la matriarca se hace. En este caso es muy claro para nosotros quién nos manda, por así decirlo, la parada, quién es el que nos da las líneas, las políticas, los caminos, quién es lo que nos dice por dónde seguir, y es Dios a través de su palabra. Tenemos una obediencia común, no negamos la autoridad de Dios, aunque ahí es cuando aparece el concepto de rebeldía, ¿no? Normalmente los jóvenes en la adolescencia son rebeldes y se rebelan contra sus padres de muchas maneras. Me decía un tío mío, mi rebeldía fue dejarme crecer el cabello porque mi papá detestaba los mechudos. Hay gente así. En fin, cada uno sabrá cuál es. Pero en medio de eso, negar esa autoridad es como al mismo tiempo aceptarla. En ese término de la adolescencia, es como decir, yo también puedo, pero aún así sigo bajo su techo y bajo su gobernanza. Y más cuando los adolescentes que no tienen dependencia económica, pues más aplancaditos les toca. Igual hace Dios. Dios dice, al que tiene por hijo corrige, porque si no lo corrigiera no lo tuviera por hijo. Y porque Dios habla de que nosotros somos sus hijos y de que somos su pueblo como una nación, y de que, porque tiene que ver con la familia. Y Cristo lo dijo, nosotros somos familia, no somos con personas distantes que llegan a un lugar y chévere, pues no sé, escuchan por allá una charla. O sea, no es gente que va y compra una boleta para escuchar a Jorge Duque Linares, nada de eso. Somos en verdad una familia y tenemos una obediencia en común. El verdadero parentesco también tiene que ver, consiste en una meta en común. Debemos tener también metas en común como familia. Ya tenemos unos intereses, también tenemos unas metas. Y como iglesia decimos, vamos a hacer cita con Dios. Entonces empieza uno, yo hago la decoración, y el otro dice, yo hago una obra de teatro. ¿Y cuándo vamos a pintar la iglesia? Yo pongo plata para que la pintemos. ¿Cuándo vamos a...? Y nos ponemos metas en común. Quiero leerles una reflexión que hace un teólogo sobre este texto. Lo que relaciona más profundamente a las personas puede no ser la consanguinidad, sino la mente y el corazón. El tener propósitos, principios e intereses comunes y un objetivo común en la vida constituyen el verdadero parentesco. Recordemos la definición del reino de Dios que hemos deducido. El reino de Dios es una sociedad en la tierra en la que la voluntad de Dios se realiza tan perfectamente como en el cielo. Eso es el reino de Dios. Y Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y le dijo a Pedro, aquí te doy las llaves del reino, que eran las llaves de la predicación. Es decir, que ¿quiénes eran el reino de Dios? Los discípulos. Y su legado, es decir, nosotros somos el reino de Dios. La visión de la nueva Jerusalén, que es la iglesia. Yo no sé cómo será el cielo o la vida después de la primera muerte, pero sé que nuestra eternidad ya empezó y sé que estamos en el reino de Dios.
cuando actuamos juntos como iglesia, cuando estamos como hermanos, cuando, como dice acá, cumplimos la voluntad de Dios tan perfectamente como se cumple en el cielo. Quiero leerles algo que dicen los sociólogos de lo que busca la sociedad o cómo se va a configurar las nuevas familias de estas nuevas generaciones. En su lugar, ahora se introducirá un nuevo código amoroso, encaminado a lograr una relación pura, totalmente descontaminada de otro tipo de adherencias que no sea la propia relación de pareja. La gente quiere conformar familias donde se ame puramente. Y a mí me recuerda algo, y que Cristo lo dijo: y en esto conocerán que sois mis discípulos, que os amáis los unos a los otros. La base de la familia es el amor, y Cristo revolucionó el concepto de amor. Cristo nos habló de un amor ágape, de un amor totalmente desinteresado, de un amor totalmente distinto a los tipos de amor que se puedan configurar en el mundo. Y por lo tanto nos cambió el tipo de familia, nos dio una nueva familia. Se lo dijo a los apóstoles en muchas ocasiones: cualquiera que haya dejado casas, mujeres, hijos, hermanos, hermanas, por mí tendrá 100 veces más casas, hijos, 100 veces, perdón. Bueno, todo menos mujeres, 100 veces más. Aquel que no aborrezca a su padre, a su madre, antes que a mí, no puede ser llamado mi discípulo. Ahí aborrecer es aquel que no ame más a mí que a esa familia de sangre, no va a ser llamado hijo de Dios. Nuestra verdadera familia somos nosotros. Esta, mi querida hermana, mi querido hermano, es su familia verdadera. Amén. Y hay hasta una relación de sangre, porque todos fuimos redimidos Por la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Por último, los sociólogos dicen algo interesante, y es: el amor es la base de la comunicación, y es a partir de la comunicación que se fortalece una familia. El amor aportaría un código capaz de hacerse cargo de las necesidades del otro, para compartir un mismo proyecto de vida con una amplitud y una profundidad mayor que cualquier otra institución social, estando abierto a un permanente proceso de reinvención creadora de sí mismo. Cuando nosotros amamos, cumplimos las bienaventuranzas, somos humildes, nos ponemos en los zapatos del otro, nos duele lo que le pase al otro, no buscamos lo nuestro, sino buscamos lo del otro. Y si yo entiendo así, porque esta es una familia que debe crecer y debe crecer a diario, y van a entrar nuevos sujetos con nuevas percepciones, con nuevas necesidades, con otras configuraciones del mundo, nosotros debemos irnos adaptando también como iglesia, en amor, a la sociedad que está pidiendo unas nuevas familias, unas familias que partan de una relación pura de amor, sin más adherentes, nada más. Eso es lo que está pidiendo la sociedad. Queremos ver una sociedad distinta, tenemos que amarnos más. Había un pastor muy viejito en una congregación y predicaba lo mismo. Se reunió el consistorio, chao, lo echaron, y trajeron a un pastor muy joven. Y el pastor joven empezó a primer domingo: amados los unos a los otros. Segundo domingo: amados los unos a los otros. Ya el cuarto domingo: amados los unos a los otros. Se volvió a reunir el consistorio y dijo: no, este man demasiado joven, no sabe nada más de la Biblia, lo único que sabe predicar es ese versículo. Lo llamaron: no, pastor, ya cambié de tema, también para afuera, porque siempre va hablando de lo mismo. Él dijo: yo les hablo de lo mismo, y cualquier pastor que llegue les va a hablar de lo mismo, porque ustedes necesitan aprenderse a amarse más los unos a los otros. Y esa es la gran reflexión que quiero que entendamos hoy, que no pensemos si el del lado, mira al del lado, al que está a su lado, al que está atrás, al que está adelante. No piensen que esos necesitan aprender a amarlo más a usted. Ellos ya lo aman más de lo que usted se merece. Piense en que usted necesita aprender a amarlos mucho más
a cada uno de los que estamos acá, porque somos de verdad nuestra verdadera familia. Pongámonos en pie, vamos a orarle al Señor. Bendito Padre amado, gracias porque has revolucionado nuestras vidas, has cambiado nuestra forma de ser, porque comprendemos que nos has dado una nueva familia, una familia que te ama, una familia que sabe qué significa el arrepentimiento, la redención por tu sangre de nuestros pecados, Señor, que tiene una misma meta, que tiene un mismo objetivo, que la mueven los mismos intereses. Danos amor de verdad para fortalecernos como congregación primeramente, pero también como parte de esa iglesia, de todos aquellos que comparten esto mismo con nosotros, Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de cada una de mis hermanas. Gracias porque los has hecho mi familia, porque son mis hermanos, porque son tus hijos, Dios. Porque en verdad son en quienes podemos encontrar refugio, en quienes podemos aprender, Dios, quienes nos pueden enseñar verdaderamente cómo afrontar este mundo, y sobre todo porque son en quien se cumple tu voluntad y quienes tienen la clave preciosa, la potencialidad de cambiar este mundo, Dios. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Amén. Gloria a Dios.